El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes encadenado. Sucinta biografía de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue un polímata suizo francófono que nació en Ginebra en 1712 y murió en 1778, justo antes de que el siglo de las luces, la ilustración y el despotismo ilustrado dieran paso al romanticismo. A pesar de ser en esencia un hombre del siglo XVIII, Rousseau es un auténtico prerromántico. Educado en el campo por su tío, luego de que su papá lo abandonara, entró en contacto con algo que amaría durante toda su vida, la naturaleza. Para 1722, a los 10 años, de regreso de una excursión, encontró las puertas cerradas de Ginebra, evento que interpretó como una señal divina y se marchó a recorrer el mundo. Así pasaron los años, y para 1762, cuando estaba en París, escribió la primera versión del Emilio y el contrato social. Sobre este último, en el libro 9 de sus Confesiones, cuenta que esta obra era de la que más le gustaba ocuparse y en la que deseaba trabajar toda su vida poniendo su sello de reputación. Al inicio se llamaría Instituciones Políticas, pero ya sabemos cuál fue el nombre que terminó adoptando. Obra escrita con el ánimo de igualar la gloria de El espíritu de las leyes de Montesquieu de 1748. Años antes, por cierto, en 1751, salió a la luz una obra bajo el mismo título que Rousseau daría la suya de 1762, es decir, Principios del Derecho Político, por otro hebrino de nombre similar, Jean-Jacques Burlamaqui, quien de hecho perteneció al mismo grupo de pensadores del contractualismo. Este autor fue de hecho muy estudiado por Rousseau. Para algunos, como el abogado mexicano Raúl Pérez Johnson, la obra de Burlamaqui es superior a la de sus colegas, pero eso no es lo que nos ocupa en esta ocasión, sino la obra de Rousseau. Estudio preliminar. Para entender mejor a Rousseau, no debemos, de entrada, negar la grandísima influencia que Platón tuvo en su pensamiento, ni tampoco olvidar que, como el resto de intelectuales, estaba atrapado por su época, por lo que mencionar a algunos de sus contemporáneos resulta de gran utilidad. El primero de ellos, jurista y escritor francés, a quien Rousseau se pasa citando y refutando durante gran parte del contrato, es Hugo Grocio, defensor de la soberanía absoluta, que inaugura una nueva corriente sobre el derecho natural, el iusnaturalismo inmanentista, que se basa en la idea de que el hombre es social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia son naturales e innatas al ser humano. Otro autor a mencionar es Thomas Hobbes, uno de los fundadores de la filosofía política moderna, que, bajo el lema "El hombre es un lobo para el hombre", proponía un Estado autoritario. A pesar de partir de una postura liberalista, esto no se manifiesta tanto como en el siguiente autor, el cual es John Locke, empirista inglés, padre del liberalismo clásico, quien hace más énfasis en los derechos individuales como la libertad y la propiedad privada, por lo que en Locke, a diferencia de Hobbes, no puede haber un poder absoluto. El último de ellos que voy a mencionar, porque evidentemente hay muchísimos, es Montesquieu, filósofo ilustrado que en su obra El espíritu de las leyes desarrollará mejor las ideas de Locke y terminará por afirmar la existencia de la teoría de la división del poder, esto es, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Con todo este bagaje intelectual y mucho más, Rousseau pretende construir un modelo de sociedad que, teniendo en cuenta la evolución histórica, satisfaga en el más alto grado las aspiraciones fundamentales del ser humano, a la libertad y a la felicidad. Para Rousseau, el contrato no representa la transferencia de la soberanía a un solo sujeto, como quería Hobbes con su monarquía absoluta, ni un conjunto de instituciones con la división del poder, según el deseo de Locke, sino a la afirmación del pueblo como único soberano. Por ideas como estas, es que revolucionarios de 1789 y de 1793, socialistas utópicos, demócratas, marxistas, anarquistas e incluso fascistas, todos han considerado a Rousseau como maestro y el contrato social como su Biblia. Con Voltaire terminó un mundo, con Rousseau comenzó otro, dice Goethe.
El objetivo de Rousseau con el contrato social. Dice: intentaré mantener en armonía constante lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no se hallen separadas. El orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, tal derecho no es un derecho natural. Está basado sobre convenciones. Base de toda autoridad legítima. Hay quienes opinan que es la fuerza la que engendra el derecho, pero yo creo que esto no tiene explicación alguna. Si la fuerza constituye el derecho, siendo que el efecto cambia con la causa, toda fuerza que supere a la primera terminará con el derecho. ¿Y qué es, pues, un derecho que perece cuando la fuerza cesa? Es absurdo. Si es necesario obedecer por fuerza, no hay necesidad de obedecer por deber. Y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Además, si un individuo enajena su libertad y se hace esclavo de otro, debe saber que no da su libertad, la vende, cuando menos por subsistencia. Y un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, solo extrae de ellos la suya. Renunciar a la libertad es renunciar a la naturaleza del hombre, a sus derechos y obligaciones. ¿No es evidente que a nada se está obligado con aquel a quien hay el poder de exigirle todo? Por eso, estipular una autoridad absoluta y una sumisión sin límite es inútil. Por lo tanto, si la fuerza no engendra el derecho, solo quedan las convenciones como base de toda autoridad. Pero esta convención de ninguna manera puede basarse en la enajenación absoluta de la libertad, pues las palabras esclavitud y derecho se excluyen entre sí. La primer convención legítima y las primeras sociedades. La sociedad más antigua y la única natural es la familia. Como todo hombre nace libre, los hijos permanecen vinculados al padre el tiempo que necesitan de él para su preservación. Tan pronto como la necesidad se termina, los vínculos naturales se disuelven. Padre e hijo disfrutan de la misma independencia. Si después de esta disolución permanecen juntos, no es más que por convención. Entonces, la familia es el primer modelo de las sociedades políticas. El padre es el jefe y los hijos el pueblo. Libres e iguales, no enajenan su libertad, sino a cambio de su utilidad. Entonces, disueltos los vínculos naturales, surge la primer convención de todas, que es la formación misma de cualquier sociedad no natural. El pacto social. Cuando los hombres se hallan en estado de naturaleza, es decir, sin estar situados en una sociedad bien constituida, mientras viven de manera sencilla, entre comillas, libres e independientes, inevitablemente entran en conflicto. Como Rousseau menciona en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de 1754, lo que arruinó a la raza humana fue el descubrimiento del hierro y el trigo, es decir, cuando alguien opta por cercar terreno, cultivar y dictar que le pertenece. En otras palabras, cuando surge la propiedad privada, inevitablemente surgirá a su vez guerra y desigualdad, a tal punto que si el género humano no cambia su forma de ser, corre el riesgo de perecer. Es así que los hombres no tienen otro medio de conservación que el de formar por agregación una suma de fuerzas. Dicha unión se encontrará con el siguiente problema a resolver, que consiste en hallar un modo de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, a la cual cada uno, uniéndose a todo, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema que soluciona el contrato social, que no es más que la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera. Así, dándose cada individuo a todo, no se da a nadie. En el contrato social, cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, la cual no es más que el interés común que tiende siempre a la preservación y el bienestar de todos. Acto seguido, la persona particular, a través de la asociación, se convierte en un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea. Esta persona pública, unión de todos, toma el nombre de república,
o cuerpo político, el cual es llamado Estado en estado pasivo, es decir, la unión de los miembros en cuanto hay leyes que obedecer, y recibe el nombre de soberano o cuerpo soberano cuando es activo, es decir, la unión de los miembros en cuanto que ejercen su poder de elegir y gobernarse. A su vez, los miembros del contrato reciben varios nombres. Colectivamente se les conoce simplemente como pueblo. Ciudadanos, cuando se les considera como individuos particulares. Soberanos, en cuanto son partícipes de la soberanía. Y súbditos, en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. Este acto de asociación implica un compromiso mutuo del público, en el que cada individuo se obliga consigo mismo a la vez que para con un todo del cual forma parte. Este compromiso se encuentra en la relación, en primer lugar, de miembro del soberano con respecto a los particulares, es decir, con el derecho de intervenir en la institución de leyes respecto a los otros, y en segundo lugar, como miembro del Estado con respecto al soberano, es decir, con la obligación de cumplir las leyes impuestas por todos. Aquel que decida no obedecer la voluntad general será obligado a ser libre, libre de toda dependencia civil, pero también de todos los derechos legítimos que se le había otorgado. El estado civil. Cuando los hombres pasan del estado natural al estado civil, con la convención de la formación de la sociedad y la aceptación del contrato social, se sustituye el instinto por la justicia, haciendo así que la conducta humana adquiera la moralidad que le faltaba. Claro está que en esta transición se pierden muchas ventajas naturales, pero se ganan otras más grandes y nobles. El hombre pierde su libertad natural y su derecho a todo cuanto desea, ganando a cambio la libertad civil y la propiedad de lo que tiene. Pero ¿qué es la libertad natural sino la sumisión al impulso del apetito? Conviene llamar a esta condición esclavitud. La verdadera libertad consiste en obedecer una ley autoimpuesta. Esta es, pues, la libertad civil que otorga el contrato social. El dominio real. El derecho del primer ocupante se hace verdadero después de estar establecido el de la propiedad. Este derecho permite a los miembros adquirir algún terreno bajo las siguientes condiciones. 1. Que el terreno no esté ocupado. 2. Que no se ocupe más de lo que se necesita. Y 3. Que se tome posesión de él a través del trabajo y el cultivo, sello único de propiedad. Ahora bien, como la fuerza social es incomparablemente superior a la del individuo, la posesión pública lo es también. Por tanto, el Estado es dueño de los bienes de sus miembros gracias al contrato social. Lo que hay de singular en esta enajenación es que, lejos de despojar a los particulares de sus bienes, el Estado, al aceptarlos, no hace otra cosa que asegurarles su legítima posesión. Mediante esta cesión ventajosa se adquiere todo cuanto se ha dado. La soberanía y sus límites. Únicamente la voluntad general puede controlar las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común. Sin embargo, cabe mencionar que, a pesar de que el pueblo quiere siempre el bien, a veces no sabe reconocerlo, y entonces parece querer el mal. Si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de la sociedad, el acuerdo de estos mismos es lo que ha hecho posible su existencia. Por tanto, si no hubiera un punto de intersección de intereses particulares, no habría ninguna sociedad. Declaro, pues, que siendo la soberanía el ejercicio de la voluntad general, nunca deberá enajenarse, y que el cuerpo soberano no puede ser representado por nadie más que él mismo. El poder puede transmitirse, la voluntad no. Por estas mismas razones es que la soberanía es indivisible, pues la voluntad o es general o no lo es. Entonces, ¿qué es la soberanía? Así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político vida y poder absoluto sobre los suyos. Este poder, dirigido por la voluntad general, es lo que llamo soberanía. Que quede claro que la voluntad general
para que verdaderamente lo sea, debe serlo en su objeto y en su esencia. Debe partir de todos para ser aplicable a todos. Por eso, todo acto de soberanía es ley. Este es, pues, el límite de la voluntad general y por tanto de la soberanía. Cambia de naturaleza si tiende a un objeto particular y no puede nunca, como general, pronunciarse sobre un nombre ni sobre un hecho en particular. El poder legislativo. A través del pacto social se le dio existencia y vida al cuerpo político. Se trata ahora de darle voluntad por medio de la legislación, que se encargará de garantizar su subsistencia, pues las leyes no son más que las condiciones de la asociación civil. Si indagamos a detalle, el mayor bien o el fin que todo sistema de legislación debe perseguir se reduce a dos objetos esenciales: la libertad y la igualdad. Su unión hace la justicia. Ya se ha dicho que es la libertad civil. En cuanto a la igualdad, no se debe entender por esta que todos los grados de poder y riqueza sean iguales para todos, sino que el poder nunca sea tan grande como para desencadenar violencia y que la riqueza no sea lo suficiente para ningún ciudadano como para comprar a otro, ni ninguno bastante pobre como para ser obligado a venderse. Estos son los bienes generales de toda buena institución. Sin embargo, deben modificarse y adaptarse a cada país si el pueblo soberano que los hace posibles así lo desea. Claro que toda justicia viene de Dios, pero si supiéramos recibirla de tan alto, no haría falta ley alguna. Aún así, existe una justicia natural que emana de la razón, pero esta, para ser aceptada entre nosotros, debe ser recíproca. Por ser la legislación el ejercicio de la voluntad general, debe partir de todos hacia todos. Cuando el pueblo, pues, delibera sobre sí mismo, no se considera más que a sí mismo sin ninguna división. La materia sobre la cual estatuye es, pues, general, y este acto es lo que yo llamo ley. Cuando digo que la finalidad de las leyes es siempre general, es porque éstas consideran a los ciudadanos en cuerpo y a las acciones en abstracto, nunca el hombre como individuo ni la acción en particular. Por tanto, toda función que tenga relación con un objeto individual no pertenece al poder legislativo. El legislador. Como ya he mencionado, el pueblo siempre quiere el bien que sabe ver, pero no siempre es capaz de vislumbrarlo. Hace falta al pueblo enseñar a conocer lo que quiere. Es aquí donde entra el legislador. Para lograr encontrar las mejores reglas sociales sería necesario una inteligencia superior, capaz de ver todas las pasiones humanas sin sentir alguna. Sería necesario un Dios que dé leyes a los hombres. El legislador es, por tanto, un hombre extraordinario en el Estado. Pero no hay que confundirnos. El que escribe las leyes no debe, por ser un particular, tener ningún derecho legislativo. Lo único que hace es fungir como guía de la razón para el pueblo, pues este último, aunque quiera, no puede renunciar a un derecho que es inalienable, como ya habíamos dicho. Entonces, lo que se exige al legislador son dos cosas aparentemente incompatibles: una empresa sobrehumana y una autoridad nula. El resultado que se obtiene de estas condiciones debe ser sometido al sufragio libre del pueblo. Sin embargo, no se debe empezar a redactar leyes buenas sobre un pueblo que no está en condición de soportarlas. Por eso Platón se negó a dar leyes a los arcadios y cirineos. En la tierra hay 1000 naciones que jamás soportarían una buena legislación, e incluso, como los enfermos estúpidos que tiemblan ante la presencia del médico, no tolerarían la presencia de un buen legislador. Para sondear el suelo del pueblo y ver si puede resistir el peso de las leyes, se debe tomar en cuenta que las naciones, como los hombres, atraviesan diferentes etapas de vida: la infancia, la juventud o madurez y por último la vejez. La primera de ellas es peligrosa. Si se dicta leyes en un pueblo infantil, es decir, demasiado temprano, sin que se cuente con el grado de civilización necesario, se corre el peligro de que, como un preceptor que forma a su discípulo para ser un niño prodigio,
se le condene a hacer nada en absoluto por el resto de su vida. Esto es lo que hizo Pedro el Grande. Quiso civilizar a un pueblo que solo debía ser aguerrido. Quiso hacer un pueblo de alemanes e ingleses cuando tenía que empezar por hacer los rusos. Instaurar leyes en la vejez es igual de inútil, pues una vez que las costumbres están adquiridas y los prejuicios arraigados, es peligroso pretender reformarlos. La vejez, así como a los hombres, hace a los pueblos incorregibles. Es preciso, por tanto, que se instaure leyes en la etapa de madurez de las naciones, pues en la juventud es cuando se goza de mayor docilidad. A pesar de ser este el periodo más óptimo para la instauración de leyes, también es el más difícil de reconocer. Aún así, hay casos extraordinarios en que los estados, al pasar por épocas violentas y revoluciones, de alguna manera mueren, pero renacen y recuperan la fuerza de su juventud, como ocurrió a Esparta en tiempos de Licurgo y a Roma después de Tarquino. Pero entiendan esto, un pueblo se puede volver libre mientras está en el estado de barbarie, pero no cuando los resortes sociales se han gastado, es decir, en etapa de vejez, pues para entonces las costumbres se habrán adherido profundamente a él. Pueblos libres, recordad esta máxima. La libertad puede adquirirse, pero nunca recuperarse. ¿Qué pueblo, pues, está en aptitud de resistir una legislación? Aquel que, encontrándose unido por un vínculo de origen, interés o convención, no ha padecido todavía el verdadero yugo de las leyes, el que carece de las costumbres y preocupaciones arraigadas, aquel en que cada miembro puede ser reconocido de los demás, y en donde el hombre no está obligado a sufrir cargas superiores a sus fuerzas, el que, sin ser rico ni pobre, se basta a sí mismo. Ese es el pueblo capaz de resistir una legislación. Es verdad que todas estas condiciones se encuentran difícilmente unidas. Por ello, se ven pocos estados bien constituidos. Aún existe en Europa un país capaz de legislación, la isla de Córcega. Tengo la intuición de que esta isla algún día sorprenderá al mundo. Fragmentación de leyes. Diferentes relaciones dentro del cuerpo político engendran diferentes leyes. La más importante de todas es la relación hombre-entorno, que a pesar de que no se graba en ningún lado más que en los corazones de los hombres, forma la verdadera constitución del Estado. Me refiero a los usos, costumbres y sobre todo a la opinión, de la cual depende el éxito de todas las demás leyes. En segundo lugar, la relación del todo con el todo, o del cuerpo soberano para con el Estado, compuesto de términos intermediarios y regulado por las llamadas leyes políticas o leyes fundamentales. Estas son las únicas de las que se ocupa Rousseau en el contrato social. La tercera relación es la de los miembros entre sí o de los miembros con el cuerpo entero, de la cual surgen las leyes civiles. Por último, la relación entre el hombre y la ley, entre la obediencia y el castigo, que da origen a las leyes criminales, que no son más que la sanción de todas las demás. Como ya mencioné, las leyes políticas son las únicas que nos interesan. El poder ejecutivo y el gobierno. En toda acción libre hay dos motivos que convergen, uno moral, o sea, la voluntad, y el otro físico, o sea, la fuerza. En el cuerpo político hay estas dos mismas potencias motrices, y reciben el nombre de poder legislativo y judicial. El primero ya lo hemos cubierto más a detalle, y establecimos que por emanar del pueblo es general. Por otro lado, el poder ejecutivo es solo la fuerza que ejecuta la voluntad de la primera, y se encarga de los casos particulares. Por este motivo no es general, y por tanto no pertenece a la soberanía ni a la voluntad general. Por eso, para su aplicación se necesita de un órgano que sirva de comunicación entre el Estado y el cuerpo soberano. Esto es lo que llamo gobierno. Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano, encargado del ejercicio legítimo del poder ejecutivo. Los miembros de este cuerpo
es decir, del gobierno, reciben el nombre de magistrados, reyes o gobernadores, y el cuerpo entero el de príncipe. La constitución del gobierno es muy compleja. Este acto está compuesto de dos más: el establecimiento de la ley y su ejecución. Primero, el soberano estatuye que habrá un cuerpo de gobierno bajo tal o cual forma, lo cual es, por ser un ejercicio de soberanía, ley. Después, el segundo acto, el pueblo elige a los gobernadores, pero esta acción es particular y como tal no puede ser ley, sino mera consecuencia de la primera ley y como tal una función del gobierno. Pero, ¿cómo puede haber un acto de gobierno antes de su existencia misma? Para entender esta cuestión, primero conozcamos las diferentes manifestaciones de gobiernos, las cuales son tres, que deben estar a la disposición del pueblo y sus necesidades, bajo la siguiente consideración. Mientras más numerosos sean los magistrados, más débil será el gobierno. Por tanto, se quiere que el número de magistrados esté con razón inversa al de los ciudadanos. La primera es la democracia. Es la forma en que el soberano delega el depósito del gobierno a todo el pueblo, o a su mayoría, de manera que existen más ciudadanos magistrados que particulares. Esta forma de gobierno le conviene a los pueblos pequeños. La segunda es la aristocracia. En ella se deposita el gobierno en manos de los menos, de forma que hay más ciudadanos que magistrados. Esta es óptima para los pueblos medianos. Por último, la monarquía es aquella en donde todo el gobierno se concentra en un magistrado único. Es esta la que conviene a los pueblos más grandes. Ahora sí, regresando a la pregunta, ¿cómo puede haber un acto de gobierno antes de su existencia misma? Esto se debe a una asombrosa propiedad del cuerpo político, que consiste en una repentina conversión de la soberanía en democracia, de manera que los ciudadanos, convertidos en magistrados, pasan de los actos generales a los particulares, y de la ley a la ejecución. Esta es la ventaja del gobierno democrático, que por un simple acto de voluntad general aparece. Hay algo más que debe saberse en cuanto al gobierno, y es acerca de su degradación. La democracia degenera en oclocracia, la aristocracia en oligarquía y la monarquía en tiranía. Pero cuando todo el Estado se disuelve y se rompe el contrato social, el abuso recibe el nombre de anarquía. Respecto a la tiranía, cabe mencionar que a diferencia de la creencia común, el tirano es aquel que usurpa la autoridad real y puede o no ejercerla fielmente. Pero el déspota es aquel que usurpa no solo la autoridad, sino el poder soberano también. Un tirano usurpa las leyes, un déspota las pisotea. Sufragio. Cuanto más coinciden las opiniones, más dominante es la voluntad general, mientras que los prolongados debates son anuncio del ascenso de los intereses particulares y por tanto del declive del Estado. Aún así, incluso en estos casos, la unanimidad se restablece cuando los intereses particulares ganan y los ciudadanos, que ahora carecen de libertad y voluntad, vuelven a inclinarse forzosamente al lado de la opinión dominante. Únicamente la ley del pacto social, por su naturaleza, necesita consentimiento unánime, es decir, de todos. A partir de aquí, el voto de la mayoría siempre jala al resto. Cada que se propone una ley en las asambleas, no se trata tanto de preguntar al ciudadano si la aprueba o la rechaza, sino de saber si dicha ley está en conformidad con la voluntad general. Cada cual, al dar su voto, emite su opinión, y del cálculo de ellos se deduce la declaración de la voluntad general. Dos principios generales pueden servir de ayuda a la hora de considerar los votos. Cuanto más importantes y graves son las deliberaciones, más unánime debe ser la opinión. Esto es útil para la constitución de leyes, pero cuanto más urgente sea el asunto, un solo voto es suficiente para actuar. Esto es útil para asuntos públicos. Sobre las dictaduras. Siendo que la lentitud de todos los procesos políticos es demasiado,
y que en muchas ocasiones algún gran peligro atentará contra el orden público, se es permitido entonces encomendar la seguridad pública a un particular, al más digno de todos, que, suspendiendo la autoridad soberana, puede actuar ágil y rápidamente para conservar el Estado. La suspensión de la autoridad soberana no la deroga. El magistrado a cargo la controla sin representarla. Puede hacer todo menos dar leyes. Esta operación debe realizarse con mucho cuidado. Importa establecer un tiempo breve de esta suspensión y que de ninguna manera se prolongue. En las crisis en las cuales se recurre a la dictadura, el Estado o se salva por recurrir a ella o desaparece por la misma razón. Una vez pasada la necesidad urgente, la dictadura se vuelve tiranía. La religión civil. Todo grupo de hombres, en sus comienzos, tuvo una forma de gobierno teocrática. Se sigue, pues, que ha habido tantos dioses como naciones, naciendo así el politeísmo, pero también la intolerancia teológica y civil, que como veremos más adelante son la misma cosa, pues dos pueblos extraños no pueden por mucho tiempo reconocer a un mismo Dios, como dos ejércitos no reconocerían al mismo jefe. Tal ha sido así la historia de todo pueblo que se podría probar que nunca hubo estado alguno que fuese fundado sin que la religión le sirviera de base. Esto ocasiona un efecto contradictorio para los súbditos, pues de los conflictos entre jefes y sacerdotes no saben con exactitud a quién obedecer. Solo Hobbes ha tratado de reunir estas dos cabezas del águila, pero se dio cuenta de que al menos el cristianismo es incompatible con la de cualquier sistema, y que el interés del sacerdote siempre será mayor al del Estado. Tratemos de resolver esta cuestión, empezando por precisar algunas ideas vagas sobre la religión. Han existido tres especies de religiones en relación con la sociedad: la religión del hombre, la del ciudadano y la del sacerdote. A todas se les encuentran defectos. La tercera de ellas, la religión del sacerdote, orilla al hombre a tener dos legislaciones, dos jefes, dos patrias, y lo somete a deberes contradictorios, como la religión de los japoneses y el cristianismo romano. Esta es terriblemente mala que pierde el tiempo con ella. Todo lo que rompe la unidad social no sirve para nada. Por otro lado, la religión del ciudadano, inscrita en un solo país, da a sus dioses sus propios tutelares. Tienen dogmas y ritos propios. Fuera de la nación que la profesa, todo le resulta infiel, extraño y bárbaro. Esta es la religión de los primeros pueblos, y solo es útil cuando reconcilia el culto divino con el amor a las leyes, pues es una especie de teocracia. Sin embargo, es mala porque suele estar constituida por mentiras y tiende a ser tiránica, convirtiendo al pueblo en sanguinario e intolerante, que resulta peligroso incluso para él mismo. Por último, la religión del hombre no tiene templos ni ritos, se limita al culto puramente interior del Dios Supremo y a los deberes de la moral. Sencillamente es la religión del Evangelio, el verdadero teísmo. En esta religión, los hombres, hijos del mismo Dios, se reconocen todos por hermanos. En esta religión, todos son hijos del mismo Dios. Pero lejos de atar los corazones de los ciudadanos al Estado, los separa de él, como de toda la tierra también. Y no veo nada más contrario al espíritu social que esto. Una sociedad de verdaderos cristianos no sería una sociedad de hombres. El cristianismo es una religión por completo espiritual, ocupada exclusivamente del cielo. Su patria no es de este mundo. Cumple con su deber, claro, pero con profunda indiferencia por el buen o mal éxito que esto implica. Le da igual que todo vaya bien o mal aquí abajo. Después de todo, ¿qué más da vivir o morir? Ser libre o caer esclavo. Lo primordial es ir al paraíso. Y la sumisión es una forma eficaz de lograrlo. ¿Qué partido puede sacar el enemigo de tal estoicismo? Una república cristiana no existe. Es contradictorio uno y otro término. El cristianismo no predica más que la esclavitud y la dependencia. Se nombraría las tropas de las cruzadas, pero estas
lejos de ser cristianas, son solo soldados del sacerdote, ciudadanos de la Iglesia. Establezcamos, pues, los principios de la religión civil que nos conviene a nosotros. Importa al Estado que todos tengan una religión que los haga amar sus deberes. Cada quien puede tener las opiniones que le plazca, sin que incumba al soberano conocerlas, pues no nos interesa la suerte de los súbditos en la otra vida, con tal de que cumplan las leyes en esta. Esta es la profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser establecidos por el soberano, no como dogmas, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales no hay posibilidad de ser un buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en estos, digamos, dogmas, se puede expulsar del Estado a quien no los cumpla, no por impío, sino por insociable. Si alguien los acepta y no los cumple, se le condenará a muerte por haber mentido ante las leyes. Hay dos clases de dogmas, los positivos y los negativos. Los positivos deben ser pocos y sencillos. La existencia de la divinidad poderosa, inteligente y bienhechora, la felicidad de los justos, el castigo de los perversos y la santidad del contrato y las leyes. Los dogmas negativos, por el contrario, los reduzco a uno: la intolerancia, que forma parte de las religiones anteriores. La intolerancia civil y la teológica, como dije antes, son la misma. Como no existe ni puede existir una religión nacional exclusiva, deben tolerarse todas por igual, siempre y cuando los dogmas de cada una coincidan con los deberes del ciudadano.